Pero una vez que el sistema conductor alcanzó el equilibrio es porque todas las cargas se ubicaron en la superficie y la consecuencia de ello es que aquí no va a haber carga neta encerrada y el campo adentro va a ser cero. Entonces, cuando estén enfrentando situaciones de problemas en los trabajos prácticos, en los exámenes, le van a dar sistemas, van a encontrarse con cilindros o con esferas conductoras y la condición que les va a dar, mejor dicho, el teorema de Gauss los va a ayudar justamente a partir de esta condición, de que la carga eléctrica, de que el campo eléctrico, perdón, el campo electrostático adentro de esos sistemas conductores es nulo. Cuando terminemos la materia, vamos a analizar el caso de las ecuaciones de Maxwell, etcétera, y vemos que por qué. Como la onda electromagnética está constituida por un campo eléctrico que ya no es estacionario, varía con el tiempo, no es no es electrostático, por eso es no estacionario, da lugar a un campo magnético y ambos permiten construir la onda, son los elementos fundamentales para que pueda aparecer en un punto del espacio una onda electromagnética. Pero basta con que uno de los dos vectores deje de existir para que el otro también se extinga. Y bueno, la jaula de Faraday, famosa, esta, que es un tacho, un recipiente, hace eso justamente. Elimina la posibilidad que adentro exista campo, entonces ese es el fenómeno por el cual a veces uno pierde, por ejemplo, la señal adentro de un ascensor. Pero eso lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Entonces, la conclusión de esto, cuando tenemos una situación de un conductor en equilibrio electrostático, conceptualmente, después de todas las explicaciones que dimos, se puede afirmar que el campo interior es nulo, ya sea para conductores sólidos o huecos. Siendo el conductor aislado, la carga se ubica en la superficie y, por supuesto, lo que ya les conté, el campo estacionario, la componente del campo que sobrevive es la componente normal. Ahora, para un conductor de forma irregular, esto tiene una demostración que es bastante trabajosa, pero es importante que lo vean, se ve, hay algunas experiencias de laboratorio, nosotros no tenemos la posibilidad de hacerla, donde se puede verificar que en aquellos lugares de menor radio de curvatura, la densidad superficial de carga es mayor. Bueno, ahora bien, visto todo esto del campo eléctrico, su definición, el teorema de Gauss, etc., ahora vamos a entrar al tema 3 para analizar las propiedades del campo electrostático, pero desde el punto de vista energético. Aquí sí me tomé unos minutos para poder presentarles esto y decir, bueno, vamos a construir sobre los conocimientos que ustedes ya tienen. Campo gravitatorio, ¿qué sabemos de él? Esto es un recordatorio de lo que aprendieron en Física 1. La ley de Newton aplicada a ¿qué? A una masa m sumergida en el campo gravitatorio que se caracteriza por el vector g, al que llamamos aceleración de la gravedad. Como fuerza igual a masa por aceleración, el vector fuerza resulta de este producto. Pero nosotros venimos por un camino que parte de la interacción gravitatoria entre dos masas puntuales, etcétera, 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 y a partir de ahí, de la ley de gravitación universal, hacemos una construcción conceptual y llegamos a las leyes de Newton y la aplicamos con absoluta naturalidad. Y resolvemos varios problemas, diciendo que esta fuerza en realidad tiene un nombre particular. En la superficie terrestre nosotros le llamamos el peso de un determinado cuerpo, de un sistema que tiene masa m. Sin embargo, uno, si mira esta expresión tan simple, no es frecuente que la podamos mirar de otra manera. Fíjense que nosotros definimos a la fuerza, a G, decimos es la aceleración de la gravedad, vale 9,81 metros sobre el segundo al cuadrado. Pero fíjense qué pasa si uno pasa M al otro lado y dice, ¿qué es G? G está midiendo cuántos newton aparecen por cada kilogramo que uno pone en un punto del espacio.
O sea, ¿qué decimos con esto? Desde el punto de vista estrictamente mecánico. Decimos que en la superficie, que esta es la superficie de la Tierra, que en la superficie de la Tierra, en sus cercanías, hay un campo que nosotros consideramos uniforme, por lo tal, todos estos vectores tienen el mismo módulo, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, como les dije recién, son todos paralelos entre sí, eso define lo que es un campo uniforme, son todos paralelos en la superficie de la Tierra, y tienen el mismo módulo, y todos apuntan hacia la superficie. De modo tal que cuando uno introduce en un punto del espacio cercano a la superficie de la Tierra una masa de prueba m sub 0, aparece sobre ella una fuerza F que nos permite afirmar que esta partícula está interactuando con toda la Tierra y se expresa a partir de esta fuerza. O sea, esta fuerza es el resultado de la interacción de esta partícula con todas las infinitas partículas o masas puntuales elementales que componen el globo terráqueo. Así simplificamos el cálculo que arrancó allá lejos con la ecuación con la ley de gravitación universal. O sea, podemos decir que detectamos la existencia del campo gravitatorio introduciendo una carga de prueba. Y si aparece una fuerza, confirmo que existe el campo gravitatorio. Y no solo eso, sino en el módulo mismo de la fuerza puedo saber la intensidad del campo, puedo conocer su sentido, su dirección. En este caso, nosotros ya lo conocemos. Pero conceptualmente aquí, G está midiendo cuántos newton van a aparecer en módulo, cuántos newton van a aparecer aquí por cada kilogramo masa que yo ubique en ese punto. Esto es conocido por ustedes, tenemos un sistema de referencia, una trayectoria cualquiera en el espacio, una masa puntual m, que se mueve entre estos dos puntos del espacio bajo la acción de una fuerza F. Esa fuerza F es una fuerza que ejerce sobre la partícula, es un agente exterior, o sea, puedo ser yo, puede ser un operador, cualquiera de ustedes que esté ejerciendo fuerza sobre la partícula para poder moverla entre dos puntos del espacio. Ahora, ¿uno qué dice? Vamos a recordar cómo definíamos el trabajo mecánico, para lo cual toda esta trayectoria hay que dividirla en pedacitos de tramos diferencial de L. Acá nuevamente a un desplazamiento que va, por ejemplo, desde este punto hasta este otro, se le da carácter vectorial. Eso ya ustedes lo saben, es un vector diferencial de L, se define a través de la magnitud escalar de este elemento de longitud, un vector T0, que es el vector tangente, el sentido en el sentido del movimiento, y uno termina, acá le falta la barra arriba, termina definiendo el trabajo elemental para mover esta partícula de un extremo al otro, si ustedes quieren, del elemento diferencial, con este desplazamiento infinitesimal, y este es el trabajo. De nuevo, un producto escalar entre la fuerza por la distancia. Pero la distancia expresada vectorialmente a través de este vectorcito que también se lo suele conocer como desplazamiento mecánico, digamos, o vector desplazamiento. Y aparece el coseno. Aquí aparece la orientación entre los dos vectores para dar el concepto estricto de un trabajo mecánico, donde aparece el ángulo famoso. No es fuerza por distancia como por ahí nos enseñaron en el colegio. Acá está, digamos, ampliada la construcción geométrica que hace posible representar a esta partición elemental, a este diferencial de L por un vector. Pues bien, uno termina encontrando un número si puede encontrar la expresión vectorial de la fuerza F que la describe a lo largo de todo este camino, y encontrar la expresión de la curva. Bueno, uno después trabaja geométricamente, pero lo cierto es que uno encuentra a partir de esta integral, que es una integral de línea, una integral curvilínea, que involucra aquí una operación que ahora es escalar,
para dar un número que podrá ser positivo, negativo o nulo, y es el trabajo mecánico que realizó el agente exterior sobre la masa M para moverla entre estos dos puntos. Esto ya lo sabemos de física 1. Pues bien, ¿qué otros conceptos tenemos? Conceptos energéticos. El de energía potencial, que para una partícula de masa m es m por g por h si uno se sigue situando en el plano de la Tierra, por ejemplo, para hacerlo mucho más sencillo. O sea, esta es una energía asociada a una partícula de masa m ubicada en el seno de un campo gravitatorio. Y esa energía potencial, y ya van a ver, porque tiene intrínsecamente asociado un valor de potencial gravitatorio, que está relacionando prácticamente la masa y la posición con el campo. Después está la energía cinética, que está asociada al movimiento, y tiene esta expresión que es conocida por usted, donde ves la velocidad de la partícula respecto al sistema de referencia. La variación de energía mecánica por principio de conservación de la mecánica aquí es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. O sea, hay un principio de conservación asociado que ustedes ya lo deben conocer. Solamente repasemos esto, que es lo que nos va, aparte de refrescarnos la memoria, nos va a ayudar a razonar muy fácilmente con lo que viene. Lo van a comprender con mayor facilidad. Esto es algo conocido por ustedes. Es una suerte de plano inclinado. Tengo el punto A, tengo el punto B y tengo el punto C. ¿Qué tengo acá? Estos son puntos en el espacio, en el plano, respecto al nivel cero, y esto que está acá rayado es la Tierra. O sea, respecto de este nivel cero yo mido, en este caso, coordenadas, alturas, y las designo genéricamente con la letra I. Entonces acá tengo, sobre esta línea paralela al cierre, mi plano del piso, I sub A coincide con I sub B. Aquí tengo I sub C, la cota de I sub C. Naturalmente I va a ser la diferencia entre I sub C menos I sub B. ¿Qué hacemos? Evaluamos cuánto trabajo hay que hacer para llevar una partícula de masa m desde el punto A hasta el punto C. Tengo dos opciones. O voy por acá, por el plano inclinado, o puedo ir por acá y después subo. Básicamente es eso lo que hemos hecho. Fíjense lo que sucede acá. Cuando uno pretende mover a la partícula de masa m, que como está inmersa en el campo gravitatorio G, recibe la acción de una fuerza de atracción gravitatoria, su peso, que vale m por g. De modo tal que si yo la voy a mover para acá, bajo la acción del agente exterior, que es F sub B, el diferencial de desplazamiento, diferencial de X apunta para acá, que hay 90 grados, o sea, yo no voy a realizar trabajo cuando me desplace de A hacia B. Sin embargo, sí lo voy a hacer cuando me desplace de B a C. El agente exterior al menos debe ser igual a mg si uno quiere llevar esta partícula de B a C y evaluar solamente variaciones de energía potencial y no energía cinética. En cambio aquí es la situación que después veremos que desde el punto de vista energético es equivalente, nada más que acá lo que tengo que hacer es descomponer el peso de la partícula, o sea mg, en dos direcciones, una normal al plano inclinado y otra en la dirección de él, o sea, la componente tangencial y la componente normal. Esta se anula con la reacción del piso, y esta otra es la que tendería, si yo la dejara libre a la partícula y esta fuera chiquitita pero esférica, por rodadura tendería a caer por acá. Entonces, para llevarla al menos tengo que tener una fuerza
como agente exterior la F sub B, infinitamente diferente, mayor, un diferencial de F muy chiquitito mayor a esta si es que la quiero llevar desde acá, desde A hasta C. Son todas expresiones conocidas por ustedes. Recuerden tan solo A, B y C y sus posiciones. Entonces el trabajo para ir de A hasta C, uno lo puede descomponer como el trabajo para ir de A hasta B y el trabajo para ir de B a C. Si uno analiza lo que ya hicimos antes, este trabajo es el que realiza un agente exterior o fuerza F sub B para ir de A hasta B. Conceptualmente y por definición es así. Este es el trabajo. Desarrollamos el producto escalar y para ir de A a B, la fuerza del agente exterior y el desplazamiento elemental diferencial de X son perpendiculares, o sea, acá tengo un coseno nulo, esto a 0. En cambio aquí, directamente, tengo, en cuanto al... Ojo que el diferencial de E apunta para arriba, ¿eh? Por eso el ángulo es 0 aquí. Y el coseno da 1. Y eso finalmente, cuando uno integra entre las posiciones de B y de C, aquí ya tendría que poner IB y IC por el cambio de variables, pero es solamente conceptual para que ustedes vean a partir de dónde integramos. Esto da IC menos IB. Problema de anotación ahí, pero espero que lo comprendan. Finalmente, esto, el trabajo neto para ir de A a C, termina siendo el valor de la fuerza exterior por I, que es la diferencia de altura entre dos puntos. Si uno analiza el diagrama de cuerpo libre, ahora sí tengo el diferencial de I para acá, tengo la partícula M y lo que yo llamaría su peso como M por G, y la fuerza exterior, si al menos quisiera llevarla en un proceso cuasi estático muy lento hacia arriba, debiera ser menos M por G. Aquí aparece, cuando reemplazo a la fuerza realizada por el agente exterior y la expreso en función del campo, aparece menos M por G. Cuando uno desarrolla esto, puedo sacar M, que no se modifica a lo largo de todo el camino, y queda aquí adentro la integral entre B y C de G diferencial de I. Desarrollo el producto, pero nada más que ahora está involucrado G, que es el vector que apunta hacia acá, y diferencial de I, que es el vector que apunta hacia arriba. Entre ellos dos hay un ángulo de 180, por eso, 180 grados, por eso aquí aparece un menos 1, y cuando yo realizo toda la integración, me está dando el mismo resultado que obtuve antes. En consecuencia, este trabajo WAC no es otra cosa, cuando yo evalúo solo en términos de energía potencial, que la variación de energía potencial entre dos puntos, la energía potencial asociada al punto C, menos la energía potencial asociada al punto A, que se expresan en función a la definición que les puse primero de esta manera. La variación vale mg por I, que no es otra cosa que sacar factor común a mg, y sub c menos I sub A le da I. Entonces ese trabajo equivale a una variación de energía potencial. Quiere decir que este campo G, tiene asociado un valor de energía potencial en cada punto del espacio de un campo vectorial que tiene asociado un campo escalar que representa energías potenciales, que por supuesto requieren de un cero para poder definirlas como absoluta, porque aquí claramente a nosotros lo que nos interesan son variaciones de energía potencial, como en todos los casos en que abordemos energías en física. Ahora, uno puede realizar, después de analizar esto, puede encontrar que el trabajo para ir de A hasta C es igual a menos el trabajo para ir de C a A. En consecuencia, la suma de estos dos
es nula. Entonces, si uno piensa esto en términos genéricos ya y dice, bueno, fenómeno, tengo un sistema de coordenadas en algún punto del espacio que rodea a la Tierra. Cada punto del espacio tiene un vector y solo uno, o sea que hay un campo vectorial que es mi campo gravitatorio, representado por vectores G que dependen solamente de la posición. Un campo estacionario, en este caso, en este razonamiento. No hay dependencia del tiempo. También, como hemos visto, cada punto del espacio tiene asociado un valor E sub P de energía potencial. Entonces, respecto a un sistema de referencia, lo que yo he demostrado es que el trabajo para ir desde A hasta C es igual en valor absoluto al trabajo para ir de C a A. En realidad, el trabajo para ir de A a C, desde A hasta C, es menos el trabajo para ir de C a A. Entonces, si uno imagina que voy a salir de A, siguiendo un determinado camino voy a llegar a C y después voy a regresar a A, todo eso tiene que dar 0. Bueno, para que eso suceda, si uno analiza en estos términos, sencillamente va a quedar M multiplicando a la integral cerrada de G diferencial de L, dando 0. Como es un producto y la masa no es nula, lo que tiene que ser 0 es la integral cerrada de G por diferencial de L. Y esto lo van a encontrar en cualquier libro de mecánica, de física 1. Y aparece esta frase que les indica el campo gravitatorio es conservativo. A veces uno no se detiene a pensar el significado físico de esto, de que esta propiedad se puede interpretar más ampliamente. Es una propiedad que distingue al campo gravitatorio. Lo que está afirmando esto es que cada punto del espacio tiene un valor de energía potencial y solo uno. No puede tener dos valores diferentes de energía un punto del espacio. Y por supuesto, claramente, si uno el modelo lo resuelve en términos del plano de Tierra a distancias cercanas, todos estos puntos que se encuentran sobre esta línea punteada que une A y B, que están a la misma distancia del plano de Tierra, todos estos van a ser puntos que van a tener la misma energía potencial. O sea, esta línea punteada es una línea de equipotencial, pero es de igual energía potencial. Ya van a ver que aquí también se puede definir un potencial gravitatorio, pero es solo a los efectos descriptivos. Pero que el campo gravitatorio es conservativo, habla de que hay un valor de energía y solo uno asociado con la posición. Y al hacerlo así, quiere decir de que yo tengo aquí un valor de energía y solo uno acá, otro valor de energía aquí y otro valor de energía aquí. O sea, cualquiera sea la trayectoria que yo siga para unir los puntos A y C, al tener este un valor y solo uno, y este otro valor de energía y solo uno, el trabajo que yo realice para unir esos dos puntos, para ir de uno de ellos hacia el otro, gracias al aporte del trabajo que realiza un agente exterior que le está entregando trabajo a esta partícula, lo va a llevar hasta el punto C. Cualquiera sea la trayectoria, el trabajo va a ser siempre el mismo. El trabajo va a ser siempre el mismo mientras yo mantenga la partícula de masa m. Bueno, eso es lo que uno simboliza acá. Entonces, si el trabajo para ir desde A hasta C es el resultado de esta integral, entre A y C de menos, como lo vimos arriba, m que la puedo sacar, puedo dejar el signo menos acá y pasar al otro lado de la masa. Entonces, ahí sí puedo, en vez de EP, asociar un valor de U sub C menos U sub A, que son potenciales gravitatorios. Esto está en los libros. Y está midiendo trabajo por unidad de masa, está midiendo energía por kilogramo. Y es
energía potencial en C menos energía potencial en A por unidad de masa. O sea, es el trabajo para ir desde A hasta C. Variación de energía potencial, ¿qué es esto? Por unidad de masa. Y esto, por supuesto, es una integral abierta, como lo ven aquí. Terminamos acá con este repaso que introduce nuevos conceptos. Podemos, en consecuencia, imaginar que nuestro plano terrestre, mejor dicho, cualquier punto del espacio que rodea la Tierra, si yo ubico en algún lugar un sistema de referencia, elijo un punto cualquiera que tiene coordenadas genéricas X, Y y Z. Ese punto tiene asociado un valor U, que es potencial gravitatorio y se mide en Joule por kilogramos. Pero en ese mismo punto yo voy a encontrar un vector que representa o que describe el campo vectorial, que es mi campo gravitatorio, representado por vectores G, que miden en este caso cuántos newton voy a encontrar allí por cada kilogramo que ponga en ese lugar. Bueno, se van a asombrar de que el campo electrostático tiene la misma forma que el campo gravitatorio. Vamos a encontrar ecuaciones idénticas, pero con la advertencia de que la interacción gravitatoria, ya se los dije en la primera clase, es de naturaleza totalmente distinta, es naturaleza de atracción masa-masa. En cambio la interacción, y siempre es de atracción, en cambio la interacción eléctrica tiene otros órdenes de magnitud, está en el medio, digamos, la interacción débil vendría a ser la gravitatoria, después viene la electrostática, la eléctrica en general, y después viene la interacción fuerte que es la nuclear. Esa distinción le he hecho ya. En consecuencia, solamente este aporte es a los efectos de construir los conceptos que vienen, recordando los que ya tienen. Entonces ahora sí nos metemos de lleno a estudiar el potencial eléctrico. Con este esquema, un sistema de referencia que siempre tiene que estar, respecto de él, en un punto del espacio ubicamos una carga Q. Esta Q mayúscula la suponemos positiva. Y después, una carga de prueba Q sub 0, también positiva, muy pequeñita ella, que vamos a moverla entre dos posiciones. Entre un punto A distante, una distancia RA de la carga Q, y un punto B distante de R sub B de la carga Q. Siguiendo esta trayectoria que les he dibujado aquí. Es una trayectoria en el espacio. Entonces, en un instante cualquiera, cuando la carga Q sub 0 se encuentre en este punto, voy a graficar su interacción con la carga Q. Como estoy centrando toda mi atención sobre la carga de prueba, voy a calcular la fuerza sobre ella. ¿Pero en base a quién? En base al concepto que he adquirido recién. Yo que digo, en este punto donde ubiqué a Q sub 0, existe un campo eléctrico E que está creado por la carga Q. O sea, Q creó en este punto del espacio un campo eléctrico E. De modo que cuando yo pongo la carga de prueba Q sub 0 aquí, automáticamente pienso en términos de interacción carga-campo y obtengo una fuerza que vale Q sub 0 por E. Esto es igual a F. Q sub 0 por E es la fuerza que aparece aquí. Ahora, si yo quiero mover esta partícula cargada con Q sub 0, es una masa finita, solo que muy pequeñita, la voy a mover, solamente me interesan evaluar variaciones de energía potencial, más no variaciones de energía cinética. En consecuencia, mi movimiento va a ser extremadamente lento, es lo que se conoce como un movimiento cuasiestático. Es casi una situación de equilibrio para que ello suceda. El agente exterior que va a tratar de mover o que va a mover la partícula siguiendo esta trayectoria, en este instante tendrá una fuerza
F sub B que caracteriza a la fuerza ejercida por un agente exterior que realiza trabajo para mover a la partícula Q sub 0 entre estos dos puntos, lo vamos a tomar para el cálculo como igual en módulo a la fuerza de interacción eléctrica. Pero la que provoca el movimiento es F sub B. Que después la podamos escribir en función del campo eléctrico es otra cosa. Entonces pensamos que la partícula se va a mover y se va a desplazar un tramo elemental aquí, el desplazamiento vectorial será diferencial de L. Lo hará bajo la acción de la fuerza F sub B. El ángulo entre estos dos vectores es θ. Ahora bien, cuando uno define el diferencial del trabajo realizado por el agente exterior, uno puede llegar a decir trabajo exterior, pero aquí es diferencial de W sub E, es igual a este producto escalar, el de la fuerza exterior por diferencial de L, que desarrollamos aquí. Ahora, como les anticipé, uno puede expresar a partir de una igualdad que F sub B vale menos Q sub 0 por E. En todo momento, al menos es igual en módulo a la fuerza de interacción eléctrica, pero siempre opuestas, en todo momento. Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos el trabajo neto para ir desde A hasta B. Será la integral de línea o integral curvilínea entre A y B, reemplazo a F sub E por menos Q sub 0 por E, y opero aquí. Como se trataba de un producto escalar, el producto escalar queda aplicado a E y a diferencial de L, y Q sub 0 es un escalar, que puedo sacar. Puedo sacarlo de la integral. Los traje por este camino para darles la definición general de diferencia de potencial, que se define de la siguiente manera. B sub AB es la diferencia de potencial entre A y B. ¿Cómo se define? Como el trabajo que realiza el agente exterior, WAB, sobre Q sub 0. Es trabajo por unidad de carga. Trabajo necesario para mover esta partícula de carga Q sub 0 entre los puntos A y B. O sea, la definición involucra la necesidad de conocer un trabajo que se mide en joules. ¿Y cuánto estoy transportando de carga eléctrica? Esa es la definición de diferencia de potencial. Por supuesto que siempre un trabajo asociado a un campo permite definir energías potenciales, pero no gravitatorias. Será energía potencial en B menos energía potencial en A. Esta es energía potencial eléctrica. Esto es una variación de energía potencial eléctrica dividido Q sub 0. Si yo paso Q sub 0 al otro lado, me queda la integral entre A y B de escalar diferencial de L, con el signo menos adelante. Esa es la definición general de una diferencia de potencial. Es el trabajo para ir desde A hasta B por unidad de carga, que a su vez es igual a menos la integral curvilínea, integral de línea, del campo multiplicado escalarmente por diferencial de L vector, que es nuestro desplazamiento elemental, expresado vectorialmente. Si pensamos en términos de unidades a partir de esta definición, encontraremos que la unidad que corresponde al trabajo es el joule, y la unidad que corresponde a la carga eléctrica es el coulombio. El cociente entre estas dos unidades define en el sistema internacional al voltio, o volt. Es la unidad de diferencia de potencial eléctrico, electrostático en este caso.
pero ya es una definición que se aplica en todos los fenómenos eléctricos, inclusive los no electrostáticos. Ejemplos fáciles, ¿no? Antes de dárselo, esa diferencia de potencial que se mide en voltios, esta unidad se simboliza con la letra B mayúscula. Entonces vamos reconociendo a esta como la primera unidad de la electrotecnia que aparece. La distribución domiciliaria de energía eléctrica se hace con una corriente alternada, ya la vamos a estudiar, pero el valor eficaz de ella, el que medimos en nuestros hogares, es de 220 voltios. O sea, esa es la diferencia de potencial que hay entre los dos terminales del toma corriente que tienen en su casa. Una pila común que la usamos en un control remoto, etcétera, tiene entre sus bornes una diferencia de potencial de 1,5 voltios, hay de 9 voltios, etc. Son las pilas comunes. Después las otras que ya son utilizadas por dispositivos electrónicos tienen otro valor. Un acumulador o una batería de auto tiene 12 voltios y así sucesivamente uno se va encontrando con valores característicos. Pero esto es una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial que está involucrando energía necesaria para transportar ¿qué? Carga. Energía necesaria o trabajo para transportar carga. Eso es básicamente una diferencia de potencial. Ahora sí, podemos tomar esta definición que es general y aplicarla para este caso que fue nuestro punto de partida. Ahora vamos a volver sobre este ejemplo. Ahora sí yo puedo ir al caso particular y resolver esto porque me va a permitir explicar otra propiedad. En este punto del espacio, ¿cuánto vale el campo E? Como les dije antes, insisto, es la configuración mínima que puede tener campo eléctrico en un punto del espacio creado por una carga puntual, Q. Ese campo eléctrico vale 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado, R0. Esta es la expresión de campo eléctrico, así lo habrán visto también, lo habrán resuelto ejercicios en las clases de trabajo práctico. Vamos a aplicar ahora la definición B sub AB, trabajo para ir de A a B sobre Q sub 0, pero la definición dice que es menos la integral entre A y B de por diferencial de producto escalar aquí. Lo desarrollamos e introducimos aquí el valor del módulo. Cuando uno toma módulo de E, estoy tomando todo esto. Este es el módulo. Por el coseno de tita por diferencial de L. Pero si uno mira y analiza gráficamente, ya se los muestro, el producto de coseno de tita por diferencial de L, puedo ver que es igual a diferencial de L. O sea, este desplazamiento elemental que hay acá, cuando uno ve la magnitud del vector diferencial de L, es esta longitud, que viene a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo que está acá, donde diferencial de L por coseno de tita no es otra cosa que la proyección de este vector desplazamiento sobre la dirección radial, por llamarlo de alguna manera, sobre esta dirección que une a la carga creadora de campo y la carga de prueba. Entonces, diferencial de L por coseno de tita me da esta longitud diferencial de R. O sea, estoy ahora siguiendo los desplazamientos de la partícula a partir de variaciones de esta distancia R. Eso es lo que geométricamente está pasando acá. Con esto que no es otra cosa que un cambio de variables. Entonces, ahora sí, cambio las variables aquí, y me queda el signo menos, puedo sacar de la integral a Q, a 4pi, a epsilon 0, y me queda 1 sobre R cuadrado diferencial de R, que al venir desde A hasta B, y considerar acá que me ha quedado el integrando expresado en función de R, que es la distancia, los extremos de integración serán R
o R sub A y R sub B. Estos. Bien. Cuando uno resuelve esto, la integral de 1 sobre R cuadrado diferencial de R es menos 1 sobre R. Que uno lo integra entre RA y RB, este signo menos lo puede introducir acá y va a quedar 1 sobre RB menos 1 sobre RA multiplicado por este factor común. Que uno puede distribuirlo y puedo decir B sub AB es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 RB menos Q sobre 4pi epsilon 0 RA. Y que esto será B sub B y esto será B sub A, sin ninguna duda. Porque es la diferencia de potencial entre dos puntos. Aquí ya puedo reconocer que estos me están midiendo potenciales en puntos, pero ameritan una discusión más que es esta. Potencial absoluto. Para poder decir de que esto es el potencial en un punto, tengo que definirlo, que es lo que voy a hacer ahora. Por supuesto, acá tenemos que tener escondido en algún lugar o no un sistema de referencia. Tomo esta carga Q y un punto P distante R metros de ella. Esta es la distancia. Se define el potencial absoluto en P como el trabajo por unidad de carga necesario para traer una carga desde el infinito hasta ubicarla en este punto. Sencillamente se asume que el potencial en el infinito se anula, en consecuencia eso es lo que nos permite decir de que el potencial medido en P será el trabajo por unidad de carga para transportar una carga ubicada, que viene desde el infinito hasta el punto en cuestión donde yo quiero definir mi potencial. Por eso esta integral le asigna el valor B sub infinito igual a 0 y termina siendo B sub P este valor. Cuando uno integra se encuentra con que el potencial en un punto vale genéricamente Q sobre 4pi epsilon 0 R, potencial en un punto del espacio debido a una carga puntual ubicada en otro punto del espacio. O sea, esta carga crea campo en todo el espacio que la rodea. O sea que acá, en este punto P, hay un vector de campo eléctrico. Si en este punto P yo pongo una carga de prueba Q sub 0, sobre ella aparece una fuerza. Pero si uno piensa también el campo eléctrico en términos energéticos, que es lo que estamos haciendo, este campo eléctrico está asociado a una función de tipo potencial que me define el potencial eléctrico. O sea que hay una función potencial asociada a cada punto del espacio y que está midiendo energía por unidad de carga. En este caso particular de una carga puntual, con esta expresión, nos encontramos con que la dependencia de B sub P con la distancia ahora depende de la inversa de la misma. Por supuesto, sigue dependiendo de la magnitud de la carga generadora de campo, ¿generadora de qué? Del campo potencial también. O sea, pensemos en que un campo vectorial tiene acoplado un campo escalar. Hay una relación que ya vamos a presentar en unos minutos. Si ahora nuestra mirada tiene que estar en ¿qué? En un sistema de referencia y un punto del espacio cualquiera, y ese punto del espacio cualquiera tiene asociado un vector y también asociado un escalar. Pero este escalar tiene una raigambre energética, o sea, es un campo acoplado a un campo vectorial, y viceversa. Campo escalar que tiene acoplado un campo vectorial. Se define uno a partir del otro en un sentido y en el otro. Hasta ahora hemos encontrado distribución de potencial, esto es una función, nada más que esto es un escalar, y una función vectorial. Ni he dibujado acá a propósito las fuentes. Solo debemos saber que para que exista E, en algún lugar tiene que haber una distribución de cargas, un sistema de cargas electrostáticas que hace posible que en este espacio exista campo vectorial.
Y ese campo vectorial, cuando uno lo analiza desde el punto de vista energético, lo hace determinando cuánto trabajo hay que hacer para mover una carga en su seno, en el seno del campo electrostático. Y esa medición de esa relación es la que da finalmente la diferencia de potencial a partir de esta definición. Esta definición es la definición general. Y el trabajo vale menos Q sub 0 por la integral de diferencial de L entre A y C, entre estos dos puntos. ¿Y qué voy a demostrar cuando digo eso? Que yo puedo ir desde A hasta C por este camino y puedo volver desde C hasta A por este otro camino. O sea, que el trabajo para ir desde A hasta C es igual a menos el trabajo para ir desde C hasta A. Lo que implica que si uno parte de un punto cualquiera del espacio y mueve una carga, siguiendo una trayectoria cualquiera y regresa al mismo punto, el trabajo total va a ser nulo. Y cuando uno lo expresa en función a esta expresión del trabajo que he presentado acá, lo hago para el tramo AC y lo hago para el tramo CA, para el tramo CA. Aquí he podido demostrar que la sumatoria es nula, entonces puedo decir de que este producto de menos Q sub 0, sacando aquí factor común Q sub 0, esta sumatoria me da una integral cerrada de diferencial de L igual a 0. Si este producto es nulo, Q sub 0 no puede ser nula, lo que se anula es la integral cerrada de escalar diferencial de L. Y esto es lo que verificamos. Así como en el campo gravitatorio, verificamos que la integral cerrada de G diferencial de L es igual a 0. ¿Qué conclusión vamos a sacar? El campo eléctrico es conservativo. Quiere decir que cada punto del espacio donde existe campo eléctrico, además de encontrarme con un valor y solo uno de campo eléctrico, me encuentro con un valor y solo uno de potencial eléctrico, definido como ya vimos. Bueno, a partir de ahora, los cálculos son relativamente simples. La mecánica va a ser parecida a la que hemos seguido cuando vimos el cálculo de la fuerza sobre una carga puntual ubicada en un punto del espacio, debido a su interacción con un conjunto de cargas, o sea, presentamos un sistema discreto. Lo mismo para distribuciones de carga. Después, ¿qué hicimos? Pasamos a calcular campo eléctrico en un punto del espacio, debido a distribuciones discretas y debido a distribuciones continuas. Y ahora vamos a seguir el mismo camino. ¿Qué sucedía en los dos casos anteriores? Lo van a ver cuando resuelvan los problemas. Eran sumas vectoriales, entonces había que encontrar técnicamente, esencialmente era encontrar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en un punto del espacio, de manera analítica, no gráfica. Entonces los problemas geométricos de golpe adquirían un peso relativo mucho mayor al razonamiento eléctrico y eso, siendo alumnos o siendo profesores, genera dolores de cabeza. Bueno, aquí lo que sucede es que uno va a estar sumando escalares en un determinado punto, porque vamos a partir de la definición de potencial absoluto B sub P, que lo hemos definido hace instantes, de potencial absoluto en un punto del espacio creado por una carga puntual Q, que es la generadora de campo eléctrico, tiene esta expresión muy simple, vale Q sobre 4pi epsilon 0 R. Debido a que tenemos todos estos sistemas inmersos en el vacío. Entonces, si tenemos este punto P y n cargas puntuales ubicadas en el espacio,
este esquema que les presento aquí pretende explicarles cómo se debe hacer para poder resolver esta situación, donde tenemos n cargas en el espacio y un punto, y nos preguntamos, ¿cuánto vale el potencial en este punto debido a la presencia de estas n cargas que están aquí ubicadas en diferentes posiciones del espacio? Nuestra herramienta, ¿sobre qué nos vamos a apoyar? Sobre la expresión de B sub P. Pero esta es una expresión, permítame insistir, que la hemos deducido para cargas puntuales. Es una herramienta valiosa, la vamos a utilizar para resolver los problemas que vienen después. Pero no pierdan jamás de vista que esta expresión se corresponde al potencial absoluto en un punto generado por una carga puntual. Entonces, calcularemos B sub 1 igual a Q sub 1 sobre 4 pi epsilon 0 R1. Volvemos para acá. Miren acá. Q sub 1, la distancia que existe entre el punto P y la carga puntual Q sub 1 vale R sub 1, R sub 1. Desapareció nuestro vector unitario. ¿Por qué? Porque la definición misma ya expresa el carácter escalar, la naturaleza escalar del potencial. Lo mismo voy a hacer para Q sub 2 y para cada una de las cargas que conforman este sistema. B sub 2 será el potencial en este punto P debido a la presencia en el espacio de Q sub 2. Seguimos así, encontramos B sub 3, encontramos el potencial B sub I para la carga genérica esta que está acá Q sub I, y finalmente para B sub N. Que de hecho aquí también esto tiene una demostración experimental de que se sigue cumpliendo el principio de superposición lineal, o sea, de que cada carga genera en el punto cualquiera del espacio un determinado potencial absoluto y lo hace como si las demás n-1 cargas no existieran. Funciona así. Y que por supuesto, al final, el resultado en este punto, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del potencial, da como resultado de que en este punto el potencial provocado por todo este sistema discreto de cargas responde al principio de superposición lineal, o sea, este. B sub P igual a B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 más punto suspensivo B sub I más punto suspensivo B sub N. Que tomando estas expresiones de arriba se puede expresar de esta manera. ¿Qué factor común acá? 1 sobre 4 pi epsilon 0. Después adentro de sigma, el signo de la sumatoria, para las n cargas tenemos ahí corriendo desde 1 hasta n, y aquí tenemos la expresión de Q sub I sobre R sub I, que se corresponden con la carga genérica y su distancia genérica al punto en cuestión. Y punto. Acá encontramos un número. Acá esto está expresando el principio de superposición o principio de independencia de las interacciones o creaciones, como en este caso, y el principio de superposición de los efectos. Eso es esencialmente lo que sucede y que tiene una demostración experimental. Bueno, ahora vamos a repasar las situaciones en las cuales tenemos distribuciones continuas de carga. Ya hemos visto en dos ocasiones, tanto para fuerzas como para campos, para campo eléctrico, que podemos distinguir tres distribuciones de carga: la distribución lineal, la distribución superficial y la distribución volumétrica. La situación que presentamos ahora es esta. Respecto a un sistema de referencia, tenemos una línea
cargada con una densidad lineal de carga lambda definida de esta manera, diferencial de Q sobre diferencial de L, y el valor de lambda tiene unidades del sistema internacional que se expresan en coulombios sobre metros. Aguárdenme, por favor, un instante. Gracias, ya estoy aquí de nuevo. Les decía, en el sistema internacional medimos la densidad lineal de carga en coulombios sobre metros. Bueno, ¿qué situación tenemos que resolver aquí? Tenemos que resolver, mejor dicho, nos preguntamos cuánto vale el potencial absoluto en este punto P, creado por la presencia de esta línea con distribución de carga cargada con densidad de carga lambda. Y vamos a presentar genéricamente cómo resolveríamos esta situación, que es una extensión de lo que ya vimos antes. Es una cuestión de criterios. Imaginamos que esta línea es susceptible de una partición, o sea, la partimos en infinitos trocitos de longitud diferencial de L y cada uno de ellos tiene carga diferencial de Q, de tal manera que podamos asimilarlo a una carga puntual, diferencial de Q para este elemento, entonces diremos que esa contribución elemental de esa carga en este punto ubicado a esta distancia R será diferencial de B sub P. Este es el potencial elemental en este punto debido a la presencia de este pedacito de línea cargado con ¿qué? Con diferencial de Q. Esa asimilación conceptual y matemática, utilizando la expresión de arriba, que es la primera que vimos, dijimos la vamos a utilizar después, esta, que viene de la definición de potencial absoluto, que viene de haber calculado la diferencia de potencial entre dos puntos debido a una carga puntual, es la que nos ayuda como herramienta aquí. Entonces lo único que podemos hacer es reemplazar a diferencial de Q por ¿quién? Por lambda diferencial de L, que surge de despejar acá diferencial de Q. Y a partir de acá esto es el enunciado teórico, o sea, el potencial en este punto resultará de la sumatoria aplicando el principio de superposición a las infinitas contribuciones de diferencial de BP en este punto generadas por cada uno de los pedacitos en los cuales hice la partición. Eso es lo que expresa esta integral. Debe ser, naturalmente, en la mayoría de los casos, una integral finita, porque buscaremos una línea finita, por ejemplo. Pero uno simbólicamente puede presentar esto, porque ¿qué tengo que conocer? Tengo que conocer la función de distribución y tengo que conocer la curva para poder encontrar los R. Ahí ya estoy introduciéndome a la solución de un problema geométrico, básico, matemático, básicamente, pero sin perder de vista que esas funciones expresadas matemáticamente están describiendo un fenómeno físico, que es el fenómeno de generación de campo eléctrico en el espacio y distribución de potencial asociado a ese campo eléctrico. Campo electrostático.
Esto les queda, y lo más importante es ver qué razonamiento y qué camino uno sigue. Porque si uno entiende claramente esto, que ya lo debieran haber entendido en las presentaciones anteriores de las clases, si uno entiende claramente esto, puede abordar con criterio un problema práctico. Vamos más rápido ahora porque vamos a abordar la distribución superficial de carga. Aquí esta es una superficie cualquiera sobre la cual se ha distribuido carga según sigma. Sigma es la densidad superficial de carga. Está definida por diferencial de Q sobre diferencial de S y se mide en coulombios sobre metro cuadrado en el sistema internacional. Aquí realizamos nuevamente una partición. Este es un elemento genérico diferencial de S, de área diferencial de S, que es el responsable de crear en este punto P su contribución al potencial total absoluto en ese punto. Y vale diferencial de Q sobre 4pi epsilon 0R. Sigo el razonamiento análogo al anterior, reemplazo el diferencial de Q por sigma diferencial de S, y después lo que hago es sumar todas las contribuciones aplicando el principio de superposición lineal que se expresa en esta integral, que tiene la característica de ser una integral doble. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de una distribución de carga sobre una superficie. Nos queda la distribución volumétrica de cargas. Aquí uno distribuye sobre un cuerpo que puede tener cualquier forma, distribuye carga electrostática según ρ, definida como diferencial de Q sobre diferencial de B. Su magnitud, digamos, se mide en coulombios sobre metros cúbicos. Y aquí lo que hemos dibujado es un cubito elemental, dado que tenemos un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, entonces este elemento será un cubito. Y acá el mismo razonamiento, asimilar este cubito a una carga elemental que nos permita expresar esto, reemplazar la diferencial de Q por su igual, ρ diferencial de B, y finalmente pasar al límite, digamos, y encontrar la integral triple en este caso, para poder hallar el valor del potencial absoluto en este punto, pero ya debido a todo este sólido cargado con una densidad volumétrica que representamos con la letra griega ρ. ¿Qué vamos a hacer ahora en este tramo? Vamos a presentar un par de ejercicios. Son muy simples, pero con configuraciones geométricas ligeramente diferentes que le permiten ver cómo uno aplica estos conceptos. ¿Qué tenemos? Un punto P, que tengo aquí un anillo con carga uniforme. Es un anillo conductor al cual le hemos depositado carga de manera uniforme, o sea que decir que se ha cargado uniformemente es decir que lambda es constante, o sea, no se modifica a lo largo de todo el elemento cargado. Bueno, ese punto P se encuentra a una distancia x del plano que contiene al anillo, de modo tal que me permite a mí hacer una partición, tomar este elemento que es un pedacito de conductor, o sea, estoy tomando un segmento de circunferencia que tiene carga diferencial de Q. ¿Cómo lo ubico? Y tengo que poner un centro acá, que no le he puesto la letra O, se encuentra a esta distancia del centro. A no es otra cosa que el radio, y puse A acá para distinguirlo de R, que me lo reservo en la notación, para decir de que esta es la distancia entre el elemento y el punto en cuestión. Aguárdenme un minuto, por favor.
Bueno, y la dejo a X porque bien puede variar esta distancia respecto del anillo. Entonces, lo primero que calculo acá es la distancia R del elemento al punto en función del radio del anillo y la distancia al centro del mismo, que es esta. Tomo la expresión genérica del potencial absoluto en un punto, pero ya asimilada a diferencial de Q. La expreso aquí y pongo diferencial de Q va a valer, B sub P va a valer 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de diferencial de Q sobre R, que la reemplazo. Todo esto lo puedo sacar de la integral y adentro dejo diferencial de Q. Porque esto tendría que ser entre 0 y Q, que es lo que uno termina haciendo acá. Le faltan los extremos de integración a esto porque es una integral definida ya. Hay que indicar los extremos de integración. O sea que finalmente sumar todos los diferenciales de Q que se corresponden con pedacitos terminan dando la carga total del anillo, que no es otra cosa que lo que apareció acá. Ahora, fíjense esto. Lambda, si uno razona de que se ha cargado uniformemente el anillo, uno puede imaginar, o mejor dicho, puede razonar de que lambda no es otra cosa que la carga total Q dividido la longitud del alambre del anillo. Y eso no es otra cosa que 2pi por A. Bueno, esto le queda, es una expresión muy sencilla que le queda en función del radio y de la distancia elevada al cuadrado, y uno tiene que conocer, en este caso, la carga total del anillo. Ahora, debido a un disco con carga uniforme, es un disco de radio R, tenemos de vuelta una distancia X al punto P, esto ya lo aprendimos a calcular. Esta distancia, ahora que llamé a esto R y que va a ser mi variable, lo que hago es concentro en O, trazo este anillo circular que tiene un ancho, por llamarlo de alguna manera, R, diferencial de R, perdón, y un radio genérico R. Al darle ese ancho diferencial de R, toda esta superficie elemental que está rayada acá es una superficie infinitamente pequeña que puedo llamar diferencial de S. Y de hecho, este diferencial de S no es otra cosa que el producto de la base por la altura. Si uno corta acá con una tijera y separa toda esta superficie elemental rayada, tiene un rectángulo que tiene longitud de la base de 2pi por R y la altura diferencial de R. Eso es diferencial de S. Esto nos permite a nosotros, como ya le expliqué en la clase anterior, expresar un diferencial de S en función de una sola variable. Si no, tendría que poner acá otro ángulo que es phi, y cuando uno integra te pegas toda la vuelta y te da 2pi. Eso ya lo hicimos en la clase pasada. Eso nos permite escribir a diferencial de Q como sigma por diferencial de S, que es lo que reemplazo aquí, y después finalmente traslado a esta expresión de diferencial de B sub P. Diferencial de Q en este caso va a ser sigma por diferencial de S, hago los reemplazos y las simplificaciones correspondientes. Esto me va a dar una integral definida que va a tener como variable a R minúscula, que es este radio. O sea, si yo quiero cubrir todo el anillo, todo este disco, perdón, y lo voy a barrer con anillos concéntricos, tengo que crear un primer anillo, otro que le sigue, otro que le sigue, todos concéntricos con radios variables.
Los radios van a ir desde 0 hasta R mayúscula. Eso es lo que estoy expresando acá. Dado que la variable en esta integral que me he fabricado, como les anticipaba, es R. Estamos realizando una integral de una sola variable. ¿Por qué? Porque la otra, por razonamiento matemático y también sabiendo que si se nos pide el paso lo podemos expresar, que es de dónde sale este 2π. Bueno, dicho esto, viene la otra recomendación. En la biblioteca está y también está en la web, es viejo, hay otras herramientas, pero yo le doy la que me parece accesible, no es la primera vez que se lo recomiendo. No tienen por qué complicarse ya la vida ahora, de pretender resolver una integral que por ahí les va a salir bastante complicada. Tengan a mano alguna tabla. Esto, a pesar de su antigüedad, todavía tiene mucha vigencia. Está en biblioteca, también está en la web, se llama Manual de Tablas y Fórmulas Matemáticas. Ese manual es de Murray Spiegel se escribe, es el autor, y la editorial es McGraw-Hill, y lo publicó dentro de una serie muy conocida que es la serie Stone. Son como unos libros delgaditos que tienen muy poca teoría, muchísimos ejercicios, pero este es un caso especial. Este es un compendio maravilloso, muy completo, de fórmulas y tablas matemáticas. Y ahí aparecen las integrales, como en este caso, y te dicen cuál es la primitiva. Así que lo pueden encontrar, lo pueden bajar, lo pueden tener, etcétera, y eso les va a ayudar a resolver los problemas. Finalmente, si uno encuentra la primitiva a partir de las tablas y reemplaza aquí y aplica la regla de Barrow, les queda esta expresión. Una expresión donde aparece sigma sobre 2 epsilon 0 con esta otra que este corcheto lo podríamos interpretar como factor de corrección, donde aparece R, que es el radio del disco, y la distancia. Y es una expresión básicamente que está involucrando distancias. Por supuesto que cuando la distancia es muy pequeña comparada al disco, esto tiende a una constante. Se anula esto también, y esto tiende a ser un sigma sobre 2 epsilon 0 multiplicado por este R. Y esa es la condición que encontramos para un plano infinitamente cargado. Plano infinitamente cargado genera un campo eléctrico que es uniforme, justamente por el hecho de considerar un plano infinitamente cargado. Bueno, el último tramo de la clase de hoy trata sobre la relación entre potencial y campo eléctrico. Nosotros hemos definido una diferencia de potencial entre dos puntos del espacio que se mide en voltios, que es una cantidad escalar, a partir de ¿qué? De un campo vectorial que para nosotros debiera ser conocido. Debemos conocer la función vectorial E de X y Z y definir dos puntos del espacio y unirlo por una trayectoria cualquiera para encontrar la diferencia de potencial que tiene esta expresión, menos la integral curvilínea o integral de línea entre A y B de E escalar diferencial de E. Eso es lo que vimos hoy. Vimos que la diferencia de potencial depende solamente de la posición y no del camino que hayamos recorrido. Ahora vamos a tratar de seguir el camino inverso para ver cómo podemos construir
a la función vectorial o encontrar en un determinado punto del espacio el campo eléctrico debido a una determinada distribución de potencial. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Este es un razonamiento simple, es un razonamiento muy claro, que justamente trae por su sencillez mucha información. Entonces, el primer paso es diferenciar ambos miembros de esta igualdad. Cuando uno diferencia, obtiene aquí diferencial de B, o sea, diferencial de una variable que expresa una función potencial, automáticamente desaparecen A y B, que terminan siendo después los extremos de integración. Y aquí obtengo, después del signo menos, ¿a quién? Al integrando. O sea, si B sub AB es menos integral entre A y B de E escalar diferencial de L, diferencial de B será menos E diferencial de L escalar. Ahora desarrollo el producto escalar. Y paso al otro lado diferencial de L que pasa dividiendo. Entonces, ¿qué veo aquí? Veo que por este lado tengo un cociente diferencial que representa la variación del potencial en una determinada dirección, que es la dirección de diferencial de L vector. Esta es clásicamente una derivada direccional. Estoy viendo la variación de una función escalar, que es la función potencial, en una determinada dirección, y esto cuantifica la variación del potencial por unidad de camino recorrido. Diferencial de L es un desplazamiento genérico en el espacio. Entonces, si yo recuerdo de dónde venía todo esto, me encontraba con que tengo un vector E en un punto del espacio, un desplazamiento elemental diferencial de L, y un ángulo θ, que es este comprendido entre el vector E y el desplazamiento diferencial de L. Ahora bien, esta variación, el valor de esta derivada direccional en un determinado punto del espacio, resulta que es igual a menos módulo de E por coseno de θ. Y si yo tomo el módulo de E y lo multiplico por el coseno de θ, en valor absoluto lo que me está dando es la proyección de E sobre la dirección del vector diferencial de L, con signo cambiado. O sea, que la velocidad de variación del potencial en una determinada dirección es directamente proporcional o proporcional al valor, al módulo de la componente del campo eléctrico en la dirección indicada. Esta es la interpretación física de esto que acabamos de escribir. Esta es una trayectoria cualquiera en el espacio. Entonces, en este punto del espacio existe un campo, y si yo elijo una trayectoria cualquiera a partir de ese punto donde está elijo una trayectoria, puedo encontrar el diferencial de L correspondiente y llevar adelante mi operación vectorial. Pero ¿cómo expreso al vector E? Lo expreso, y ahora sí simplifico todo porque traigo al vector E al origen, y este vector E se expresa como la suma de sus componentes ya en las tres direcciones conocidas, de X, de Y y de Z. E es la suma vectorial de X más EY, que da esto que está acá. Este sería el E sub XY, que después lo sumamos vectorialmente al Z y nos da E. O sea, E está descompuesto en sus tres vectores componentes, EX, EY y EZ. Pero a su vez, EX está multiplicado por E sub X, que es el valor de su módulo, multiplicado por el vector unitario Y, por el versor. Lo mismo sucede con E sub Y y lo mismo sucede con E sub Z. Son los módulos de las componentes en las tres direcciones. Entonces, estos vectores
componentes se expresan como combinación lineal de los vectores de la base. Pero yo sé que en este punto del espacio cualquiera que me permitió mostrarles cómo descomponer este vector E genérico de campo, también en ese puntito hay un B de X y Z. Hay un potencial en cada punto del espacio medido en voltios. Si yo digo de que en la dirección L la variación por unidad de camino de diferencial de B vale esto menos módulo D por coseno de tita, yo digo, bueno, esto es lo que yo acabo de determinar. ¿Qué pasa si ahora, en vez de tomar una dirección cualquiera, tomo direcciones como X, como Y, como Z? En primer lugar, hay que cambiar la notación. Hay que cambiar la notación porque acá tengo una función vectorial y una función escalar que son funciones de 3 variables. En consecuencia, ya las variaciones en determinadas direcciones son derivadas parciales. O sea, la componente en X es la derivada parcial de B respecto de X. La componente en Y es la derivada parcial de B respecto de Y. Ojo, ¿qué estoy haciendo? Si acá pongo derivada parcial de B respecto de X, debiera ser módulo de E por el coseno de tita X, que es el director. Pongo directamente componente X, porque ya he identificado esta. Esta podría ser módulo de E sub L. Sería componente del vector E en la dirección de este camino. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer perfectamente. Siempre y cuando uno sepa lo que está haciendo y pueda explicar lo que hace. Así es como escribo las magnitudes o módulos de las 3 componentes del vector E. Y todas llevan el signo menos, que lo arrastran de acá. Paso el signo menos al otro lado, entonces me queda menos la derivada igual al módulo de E por coseno de tita. Ojo que este es el ángulo que forma el vector de campo eléctrico con cualquiera de las direcciones. En este caso he elegido las 3 direcciones particulares. Dicho esto, puedo armar el vector sumando sus componentes como X por Y más Y por J más Z por K, y es lo que he hecho acá. Cuando uno mira lo que está aquí adentro de este paréntesis, se encuentra con que esto no es otra cosa que el famoso operador Nabla. Es un operador, uno de los operadores parabólicos, lo que hace es expresar que cuando uno se lo aplica al operador Nabla a una función escalar, da como resultado una función vectorial que expresa el gradiente de la función escalar en un punto del espacio. Nada más que E es igual a menos nabla B, y eso es menos gradiente. Aparece el signo menos. O sea que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. ¿Qué estoy diciendo? Recordemos por un instante que representaba la función gradiente. En primer lugar, el gradiente es un vector. Es un vector que se deriva de un campo de tipo potencial, de un campo escalar, de una función escalar. Y es un vector que indica la dirección y el sentido en el cual la función crece más rápidamente. O sea, yo me paro en un punto del espacio donde yo puedo definir una función escalar, una función de tipo potencial, que es una función que dependa solo de la posición. Entonces, parado en ese punto del espacio, calculo el gradiente y me está diciendo en qué dirección la función crece más rápidamente. Y además, el módulo del vector gradiente me está diciendo cuál es la ratio, digamos, cuál es la razón de variación de la función por unidad de camino recorrido. De eso se trata. Bueno, acá la función potencial
de tipo potencial es nuestra función potencial absoluto, y el vector de campo eléctrico es igual a menos el gradiente de B, que es lo que acabamos de mostrar. ¿Cómo lo vamos a terminar de entender? Nuevamente, abusando, digamos, de la simpleza de esta configuración mínima, que es ahora contener en el plano del pizarrón o de la pantalla una carga puntual Q, esta Q mayúscula. Yo tengo el potencial en un punto del espacio como Q sobre 4pi epsilon 0 R, está en el vacío. Tengo una función B de R, o sea, la función potencial depende esencialmente de la distancia del punto a la partícula, lo que es el radio. Entonces imagínense que con esta expresión tan simple, que viene de la definición de potencial absoluto, si ustedes repasan, yo en el plano sencillamente defino 3 radios, R1, R2 y R3. ¿Qué hago? Tomo un compás, hago centro aquí y trazo estos arcos de circunferencia, trazo estos arcos, que están caracterizados todos, al ser R1 y estar perfectamente definida, todos los puntos que se encuentren sobre esta línea punteada, sobre este tramo de circunferencia, se caracteriza porque todos los puntos aquí, al estar equidistantes de Q, tienen el mismo potencial. O sea, esta curva, en este caso, es una equipotencial. Es curva resultado de la intersección de una superficie esférica, equipotencial con el plano de mi dibujo. Lo mismo pasa con R2. Lo mismo pasa con B3 y con B4, que son líneas equipotenciales que se corresponden a distancias o radios R1, R2, R3 y R4. Si uno grafica esto y ponemos acá este gráfico, lo van a ver ahí, lo dibujé acá, viene en la misma posición de la carga y acá tiro una línea horizontal para medir los diferentes R. Van a ver que el potencial a medida que la distancia crece va cayendo y a medida que me voy alejando cada vez se hace más chiquitito hasta hacerse nulo, donde cuando R tiende a infinito, el V sub R, o potencial absoluto, ¿cuánto tiende a 0? Y es por eso que le asignamos el potencial 0 a un punto ubicado en el infinito. Bien, entonces veo que a medida que me alejo de la carga, que crece R, el valor del potencial disminuye. O sea, aquí va a ser V1 mayor que V2, V2 mayor que V3 y V3 mayor que V4 y así sucesivamente. Pues bien, ¿qué veo entonces? Tomo sobre B2 este punto y tomo sobre B4 este otro punto. Y digo, ¿cuánto vale delta B sobre delta L? O sea, ¿cuánto varía la función potencial cuando yo voy desde este punto hasta este otro? O sea, V2 menos V4 sobre delta L. Conociendo los radios, yo pongo acá el radio y tengo V2 y tengo V4. O sea, lo único que tengo que hacer es la diferencia. Pero ahora bien, yo me pregunto, y eso me va a estar dando, ¿cuántos voltios varía la función por unidad de camino recorrido cuando yo me moví hacia acá? O sea, conozco el valor de B acá, conozco este otro valor, o sea que delta B es conocido para mí, es B1, es B2 menos B4. Ahora, dependiendo del camino que yo recorra, será la longitud diferencial de L. Delta L, perdón. ¿Qué me pregunto yo? ¿Qué camino debo recorrer para que se maximice este cociente incremental? ¿Cómo hago para que delta B sobre delta L sea máximo? Solamente de la inspección acá y el razonamiento geométrico me dice, si yo me voy a mover desde esta equipotencial a esta otra,
como este punto tiene el mismo potencial que este, y este punto tiene el mismo potencial que este otro, me muevo por acá, sobre esta línea recta, que es la de menor longitud, uniendo estas dos circunferencias equipotenciales. En ese caso, este cociente se hace máximo. En ese caso, si yo me paro acá en el punto P y le pregunto cuál es la dirección de máximo crecimiento de la función, me va a decir, no vas a seguir una trayectoria así. Si está parado ahí, seguí esta trayectoria. Si vos caminás por acá, esta es la dirección y el sentido de máximo crecimiento de la función. O sea, el gradiente de B en el punto P es este vector. Pero en el punto PE, el campo eléctrico es igual a menos gradiente de B, o sea, apunta hacia afuera. Este es el campo creado en este punto por esta carga puntual. Pero en ese punto también esta carga puntual es capaz de crear un campo escalar que vale potencial en P. Entonces, esa es la interpretación del gradiente. El campo electrostático, como menos el gradiente, se define para un punto. Está apuntando exactamente en la dirección contraria a la del gradiente. ¿Está claro hasta ahí? Esta es la interpretación más simple que podemos tener. Y por supuesto, hemos encontrado estas líneas azules que están punteadas. Son líneas equipotenciales. Son líneas equipotenciales. Y estos vectores rojos son vectores de campo eléctrico. ¿Qué hacemos? Colocamos dos planos infinitamente cargados y vamos a encontrar un campo prácticamente uniforme entre ellos. Entonces las líneas equipotenciales también van a ser planas y aquí ya en esta que es la más simple de las configuraciones podemos ver la propiedad de ortogonalidad entre un vector de campo eléctrico o lo que es equivalente, una línea de fuerza y la línea o la superficie equipotencial. Y esa es una propiedad que es la de ortogonalidad, que está acá en todos los casos. Las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Y este es el que acabamos de examinar recién en el ejemplo que esquematicé arriba. O sea, tengo una carga puntual Q, entonces sus vectores de campo tienen dirección radial, en consecuencia las líneas de fuerza van a ser líneas que son estas rojas, que tienen dirección radial y el sentido apuntando hacia, como quien se aleja de la carga, dado que ella es positiva, y este es el sentido de las líneas de fuerza generadas por ella, en este caso la carga puntual Q. Las líneas equipotenciales son las líneas de trazos de color azul, y en cada punto, como en este que les estoy señalando, se va a cumplir la propiedad de ortogonalidad, o sea que la línea de fuerza va a ser perpendicular a la línea equipotencial. Pero acá tengo una circunferencia. ¿Cómo verifico la ortogonalidad? Sencillamente en este punto trazo una tangente a la circunferencia en este caso y después mido qué ángulo forma esa tangente con esta otra línea y voy a poder verificar. Parte de una propiedad geométrica viene ya de la geometría analítica de que las de rectas con un conjunto de circunferencias concéntricas constituyen una familia de curvas ortogonales. Bueno, aquí ya no es tan fácil verlo, pero igual de interesante. ¿Qué es esta estructura? Este es un dipolo. Tengo la carga positiva acá, la carga negativa acá, el dipolo que vimos en la clase pasada. Entonces, estas líneas rojas son las líneas de fuerza. Son las líneas de fuerza. Y si uno piensa en términos de distribución de potenciales, lo puedo ir construyendo esto y un trabajo de laboratorio que permite hacer algo muy parecido y que es encontrar y poder dibujar
las líneas equipotenciales en torno a un dipolo, por ejemplo. Y van a ver que en cada punto del espacio estas líneas equipotenciales son ortogonales a las líneas de fuerza, que nos dan una representación muy, muy ajustada de la distribución de campo eléctrico. Pues bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto del tema de potencial eléctrico? No dije. Bueno, me alegro de que se haya entendido. No sé si está el ingeniero Morales o ya se fue, o entendió todo. A ver a quién tengo. Baez, Anenga, Barros, Acosta, Cejas, Del Turco, Aglieri, Figueredo, Machado, Galarza, Gavilán, Gómez, De Leagnolo, Delgado, Mateo, Matías Centurión, Natalia Cabaña, Rolón Joaquín, Santiago Sánchez y Torres, Nadia Estefanía. Bueno, chicos, en las próximas horas vamos a subir este tema. Cualquier duda que tengan, no duden en consultar. Bueno, profe, gracias. Terminamos antes. A ver, ¿cómo estamos? Estamos bastante